Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya iniciamos su programa Historias de Éxito con su amiga y conductora Alexa Luz, que hoy nos encontramos aquí con nuestra amiga Yuri Hayasaka, que ella es maestra en docencia y también desarrolló la metodología Hayasaka. ¿Cómo estás, Hola, Yuri? muchas Bienvenida. gracias. Gracias, muy bien, a Gracias, tus gracias. órdenes. Pues bueno, ella nos va a hablar de este tema. ¿Quieres saber cómo mejorar el aprendizaje de tus hijos o el tuyo propio? Así es. Antes que nada, agradezco la invitación y este tema es muy importante, sobre todo porque actualmente hay muchos chicos o personas adultas que seguimos estudiando y se nos dificulta o se nos dificultaba el poder tener un alto rendimiento o los resultados adecuados. Durante 6 años hemos estado trabajando el tema y hemos visto que para poder estudiar no es solamente un mes antes del examen desvelándote todas las noches, sino que debes de considerar, número uno, la alimentación. Esto es muy importante para que el cerebro tenga los suficientes nutrientes y además esté hidratado adecuadamente y podamos no solamente leer, entender, memorizar más rápido, sino que analizar y poder explicarlo con nuestras propias palabras. Claro. También tenemos que ver las horas de sueño. Cuando nosotros dormimos mal, obviamente no podemos dar el mismo rendimiento que cuando tenemos nuestras mínimo 8 horas de sueño en la etapa de que estamos hablando de primaria secundaria. Conforme vamos avanzando en edad, con que nosotros durmamos 6 horas de continuo está bien. Lo ideal es de que nosotros podamos dormir cuando se está ocultando el sol o entre 8 y 9 de la noche para que nosotros podamos levantarnos temprano. Si dormimos bien, a la hora de levantarnos, lo ideal es que fuera a las 4 de la mañana, que muchos se nos dificulta, hiciéramos una rutina. Primero tomar un vaso con agua, de preferencia tibia, y después sentarnos en un lugar que esté ventilado, bien iluminado, con todo lo que necesitamos para estudiar. ¿Cómo vamos a hacer si tenemos que estudiar muchas asignaturas? Se deben de estudiar en periodos de 20 minutos, ¿ok? Esos 20 minutos solamente es una asignatura, por ejemplo, matemáticas. Claro. Se terminan esos 20 minutos y nosotros debemos de levantarnos y tenemos que hacer otras actividades, por ejemplo, asearnos, desayunar, etc. Después podemos volvernos a tomar otros 20 minutos durante el día para poder estudiar otra asignatura. ¿Qué va a pasar a nivel cerebral? El cerebro no se satura y además nos proporciona suficiente tiempo para ir asimilando y recordando. Nosotros lo hacemos en 1 hora y el cerebro nada más va a registrar los 20 minutos. Por eso es muy importante. Después de eso, la alimentación. Algo que debemos evitar nosotros consumir es el azúcar. Por demás es sabido que es como un arma mortal en nuestro cuerpo, pero las combinaciones que luego hacemos también son dañinas. Por ejemplo, a nivel primaria, preescolar, primaria, secundaria, los chicos llegan o muy alegres o entusiasmas en la mañana, la primera hora es matemáticas y empiezan a bostezar o a dormirse. Una, por la mala postura, y dos, porque desayunan generalmente leche combinada con azúcar. Cuando hacemos esa combinación, en el estómago, al iniciar el proceso digestivo, se convierte en alcohol. Es como si tú le hubieras dado de desayunar algo y se hubiera tomado una cerveza. Entonces, el efecto en los niños, que es falta de atención, distracción, y ¿qué dicen los maestros? Es que tiene déficit de atención. ¿Por qué? Porque el niño quiere estar despierto, quiere poner atención. Entonces se levanta, molesta al compañero, le quita las cosas, pierde la noción de cómo va la clase y eso es por lo que está desayunando. ¿Qué debe desayunar un niño en educación básica? Primero la proteína. Y ya que tomó la proteína, entonces ya puede consumir fruta. Junto con los jugos. Pero los jugos tienen que hacerse en el momento. No podemos tener el jugo refrigerado porque entonces ya no es adecuado. Después de eso, lo recomendable es de que ellos terminen con una infusión o té. Puede ser de manzanilla, puede ser de limón, de té verde y ya los mandemos a la escuela. Eso implica que nosotras como mamás nos levantemos temprano, sepamos que vamos a tener de desayuno
los horarios y tiempos para que no salgamos corriendo. Ahora, si los niños y las mamás nos levantamos tarde, ¿qué podemos hacer? Buscar en el mercado, que ya lo existe, un alimento completo. No suplemento, ni complemento. Un alimento. A nivel internacional, el único alimento que está catalogado y certificado como tal y tiene diferentes certificaciones como la de kosher o la de FMD, que es de Estados Unidos, es Vibri. Y entonces tú le preparas a partir de los 8 años, el niño ya lo puede tomar, le preparas su malteada, tiene todos los nutrientes, tiene todas las proteínas, se toma su malteada y ya no tiene que tomar otra cosa y se puede ir. Y ya el lunch que tú le mandas, entonces sí ya puede ser variado. Entonces hay diferentes opciones, sí podemos tener nutridos a nuestros niños para que aprendan bien. Claro. Oye, una pregunta. Ahorita me estás diciendo ciertos productos, ciertos alimentos, pero para personas de bajos recursos, no sé, personas que viven ¿cómo se puede decir? En basureros, cosas así. O sea, ya ves que están los pepenadores, que ya ves que también me envían a sus hijos a la escuela y viven en casas de lámina. ¿Qué alimentación podrían ellos dar? Lo básico, que son frutas, verduras, que nos proporcionan vitaminas y minerales que no produce el organismo. Todo lo demás lo produce el mismo organismo. Pero lo que son vitaminas y minerales no, y son biocatalizadores básicos para nuestro desarrollo. Pero, o sea, supongamos que ellos no tienen para comprar manzana, etcétera. Los cereales y las leguminosas, por ejemplo, un plato de garbanzos o un plato de lentejas te equivale a que tú te estés comiendo la proteína que tienen 300 gramos de ribeye. Mira. Y tú compras las lentejas en pesos y una bolsa te puede rendir mucho, ¿no? Entonces, si tú le das garbanzos, alubias, lo que te mencionaba de lentejas, lo podemos sustituir. O sea, no tienes que gastar para alimentarte bien. El agua simple, todo mundo tenemos acceso, o la mayoría, y también, si no estamos hidratados, además de todos los efectos en nuestro cuerpo, no te permite memorizar con mayor facilidad. Se hizo una investigación donde se decía que el agua de frutas era saludable, y sí, siempre y cuando no la endulces de más con azúcar refinada. Entonces, los niños pueden tomar el agua simple, de preferencia nada más 2 litros. Todo en exceso es malo, incluyendo lo bueno. Claro. Entonces, se toman sus 2 litros entre el desayuno y la comida, 1 litro. Y entre la comida y la cena, otro litro, y cubren. Entonces, son 4 vasitos en la mañana y 4 vasos en la tarde, y cubren sus 2 litros de agua simple. ¿Qué van a comer en las comidas, en las 3 comidas? Bueno, pueden tomar agua de cualquier cosa, piña, limón, jamaica, tamarindo, guayaba, lo que quiera, pero sin agregarle azúcar, para que realmente le ayude. En ese caso, el agua que estás preparando es un alimento. ¿Por qué? Porque ya tiene la fruta, y la fruta tiene fructosa, en otras palabras, tiene azúcar natural. Y eso sí se puede digerir en el cuerpo de manera muy rápida y también te ayuda. Entonces, sí podemos tener alimentación, no importa los recursos que tengamos, y buena alimentación. Entonces, además de que nosotros equilibremos la alimentación, tenemos que, como papás o como profesores, utilizar lo que nosotros llamamos entrenamiento personal. Pequeñas frases como: oye, sí está difícil la tarea, pero ¿sabes qué? Lo vamos a lograr. Hacer el cambio de coaching o de chip para que nosotros lo veamos de manera positiva. Se dice que todo lo que tú mencionas continuamente lo atraes. Y efectivamente, hay una ley de atracción universal que la mayoría de nosotros la dejamos en negativo. No puedo. Pero la metodología te invita a que todas las frases negativas las conviertas en positivas. Por ejemplo, no puedo todavía. Nada más le agregas una palabra. Claro. Quiere decir que sí lo vas a hacer. ¿Y qué va a pasar a nivel cerebral? El cerebro se va a empezar a reentrenar. Si tú lo haces de manera cotidiana por lo menos 21 días, lo ideal es que sean 25, pero si lo hacemos 21 días, el cerebro se reprograma. Y entonces dice, sí es cierto,
Si es difícil, pero lo voy a hacer. Si está difícil, pero lo voy a entender. Entonces, es completar la frase negativa con un aliciente en positivo. Ese va a ser el entrenamiento que le estamos dando. Por ejemplo, ay, te volviste a equivocar, pero lo vamos a corregir, ¿no? A decirle nada más al niño, te volviste a equivocar. O siempre te equivocas. Entonces hay que cambiarlo a positivo. Claro. Y aún como papás o como personas adultas, nos sirve mucho. Porque entonces ya no estamos viendo nada más, es que siempre... Entonces hay que quitar las muletillas que siempre ocupamos. Los absolutos, ¿no? Exactamente, porque no lo existen, para cosas positivas, sobre todo en las personas que estamos estudiando. Si te dicen, tienes que leer 7 libros, un capítulo de cada uno, es mucho material, pero lo voy a hacer. Entonces, siempre es el aliciente de. Entonces, número 1 es nutrición, número 2 es el sueño que tenemos que tener, número 3, el tener una calendarización con tiempos, 20 minutos por asignatura. ¿Cuántos periodos durante el día? Depende de cómo te vayas organizando. Número 4, que tengamos un entrenamiento en positivo. Completemos todas las frases en positivo. ¿Qué más tiene la metodología que te ayuda a? Se incrementa el ejercicio. El ejercicio tiene que ser de manera continua, por lo menos 50 minutos. Okay. ¿Cuántas veces a la semana? La semana tiene 7 días, lo ideal es que sean 5. Pero si no se puede, 3. Es que no puedo pagar un gym, no es necesario. Es que no puedo salir al parque, no es necesario. ¿Cómo lo puedes hacer? Subiendo y bajando escaleras, okay, en tu edificio o en tu casa o en tu trabajo. 15 minutos que le dediques ahí, pero de manera continua. Luego, cuando tú te vas a trasladar de un lugar a otro, hacerlo a un paso constante. Eso sí, todo el mundo lo hace. Vas al metro, al metrobús y tienes que hacer trayectos. Pero empezamos a caminar bien y luego ya le bajamos el ritmo. No, tienes que ser constante eso. Los médicos generalmente te dicen que el tiempo que tú haces de traslado, como vas con el estrés y demás, no se cuenta como ejercicio y tienen razón. La diferencia aquí sería que tú lo hicieras regresando del trabajo. Ya no arrastrando los pies ni del cansancio de toda la semana, sino que caminaras de regreso, pero a un paso constante. Ahora, los niños, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer rutinas de baile que le pongas en YouTube. ¿Y en qué les va a favorecer? Todos los niños o escuchan radio, por ejemplo. Entonces, escuchan la música que les gusta, la canción, la de moda, y se van a poner a bailar. ¿Cómo? Como ellos quieran, si no tienen una rutina a seguir. Si tienen una rutina a seguir, por ejemplo, una canción que esté de moda, una de BTS, ellos ya tienen sus rutinas, entonces tú pones a la niña a repetir la rutina, ¿y qué vas a hacer? A nivel cerebral vas a generar que ellos tengan mayor coordinación visomotora. Motora es en cuanto a todo el cuerpo. Entonces, ellos están viendo, el cerebro va procesando de manera muy rápida y entonces imitan todo el movimiento o la rutina de baile. Matemáticamente hablando, esto les va a favorecer en cuestión a cálculo mental. Claro. Todo lo que son operaciones básicas. Hablando de operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Esas son las operaciones básicas. En primaria a veces nada más llegamos a suma, resta, multiplicación y división, pero lo ideal es de que se enseñaran todas, ¿no? Las 6 básicas. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros? Aplicamos la metodología en 4 escuelas, 2 públicas y 2 privadas, y los niños subieron de calificación, porque aquí es por número, de calificación de un promedio de 3 a 7 en un mes. Estoy hablando que iniciamos con niños de primer año y segundo. ¿Qué hacían ellos? Bailar, una rutina de baile, 30 minutos, por lo menos 3 veces a la semana. Y aparte el K-pop te mueve. O sea, sí. A mí me encanta oír el K-pop. BTS es un grupo coreano y sí tienen muchas canciones. A mí me gusta Super Junior. O sea, ahí, bueno, más que, o sea, esa parte, tienen mucho movimiento, ritmo. Me encanta. O sea, y aparte hoy en día han combinado mucho el K-pop con el latino. O claro. Sea, hay muchos artistas latinos que están colaborando con Star Rey, bueno,
Liz, no me acuerdo qué. Bueno, una que también colaboró con Super Junior, pero hay diferentes, ¿no? Hay diferentes grupos que están colaborando. Y esto que estás diciendo es cierto, ¿no? Esa parte del movimiento. Ahora, te tengo una pregunta. Hablabas hace ratito de 20 minutos. En este caso, ¿estás hablando de estudiantes en general o todo que estudiamos? O sea, si yo me gusta oír audios de superación personal o un audiolibro, cosas así, y sabes que los audiolibros son de 2, 3, 4, 7 horas porque a veces son largos, o los talleres que llegas a escuchar también son de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? ¿Qué nos recomiendas en ese aspecto? ¿También nosotros tenemos que hacerlo cada 20 minutos? Tienes que segmentar. Okay. O sea, si tú haces algo por más de 1 hora, te vas a cansar, se aburre y el cerebro no está asimilando nada. Entonces, lo que se recomienda es ir segmentando. Okay. Por eso los libros, tú los puedes, y se inventaron los separadores por lo mismo, porque vas segmentando donde te vas quedando en la lectura. Dependiendo de las edades, es el número de palabras que se deben de leer por minuto para que tú en 20 minutos puedas avanzar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un niño de 6º grado ya te puede leer en promedio unas 300 palabras por minuto, que es más de una página. Okay. Entonces, si tenemos ese tenor en mente, nosotros podemos segmentar el audiolibro también en periodos de 20 minutos para que no sea en un solo día que tengas que aventarte las 7 horas, porque aparte tienes que hacer otras cosas. O sea, no estás dedicada nada más a ese libro. No, estás escuchando. Bueno, yo lo que hago es que estoy escuchando el audio y estoy haciendo mis actividades, limpiando, barriendo, cosas así. O a veces que también pongo música y hago mis actividades, ¿no? Pero, o luego voy en el camión, en lo que voy en transporte, voy escuchando el audio. Pero a veces son audiolibros de 1 hora, de 2 horas, cosas así. Lo ideal es que se segmente. Entonces, cada 20 minutos. Ahora, depende qué es lo que quieras reforzar para ver cuánto tiempo lo van a escuchar. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Quien no sabe tablas de multiplicar difícilmente entiende matemáticas. Claro. ¿Por qué? Si no te sabes tablas de multiplicar, no sabes dividir. No sabes sacar porcentajes, descuentos, IVAs. No puedes hacer ningún tipo de conversión y no puedes trabajar fracciones. Todo porque no te sabes tablas de multiplicar. Okay. Tampoco vas a resolver álgebra, ecuaciones de primer grado, de segundo grado, no. ¿Por qué? Porque no sabes multiplicar. Entonces, una manera es escuchándolas, las tablas de multiplicar. Los niños, si una canción les gusta, se memorizan la letra, sí, de tanto escucharlo. Aunque la escuchen en el camión, en el coche, en la casa, en el radio, la bajaron por internet, no importa, mientras la estén escuchando. Entonces, la recomendación es eso. En YouTube, que es una buena herramienta, hay tablas de multiplicar en todos los ritmos que quieras. ¿Quieres cumbia? Hay tablas de multiplicar en cumbia, en reggaetón, en salsa. Okay. Entonces, no hay pretexto para decir, ay, que son aburridas, porque antes era puro repetición, ¿no? Sí, y te escribían 1000 veces las tablas de multiplicar y error. Ya se descubrió por una psicóloga rusa que la repetición de más de 3 veces de algo, en cuestión de escritura, en lugar de aprenderlo, lo desaprendes. Entonces, por eso mucha gente te decían 10 planas de mame mi momú, ¿no? Y el niño, pero no se las aprende, ya hizo 20 páginas y demás. Pues sí, no se las aprende porque después de la tercera ya el cerebro lo bloquea. Entonces, lo ideal es que si vas a poner a escribir a un chico, que le pidas hacerlo 2 veces, máximo 3. Ya la cuarta, en automático el cerebro te va a decir, eso no me interesa. Y ya no se te va a quedar. Claro. Pero el baile es diferente porque tiene muchos sentidos. O sea, lo ves, lo escuchas, lo sientes, lo haces. Y en educación, mientras más sentidos estés aplicando, más rápido lo entiendes y lo asimilas. No lo memorizas, okay, lo entiendes y lo asimilas. Y cuando tú entiendes y asimilas algo, ¿qué pasa? Lo pones en práctica. Sí, claro. Entonces, cualquier cosa, el cerebro lo va a relacionar, te va a decir, para poder encontrar la altura de esta escalera que está recargada a la pared del edificio, voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Pero porque lo estás haciendo de manera lógica. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con los niños,
tenemos que ir desarrollando todas las habilidades del pensamiento. El primer escalón es la memorización. Si te quedas en ese, nunca vas a desarrollar, aún como adulto. Si tú quieres memorizarte todo, se te olvida una palabra y te olvidaste de todo el texto. Sí, tienes razón, porque luego yo estoy escuchando audios y sí es cierto, o sea, los primeros minutos sí los entiendo y comprendo, y ya después digo, ay, ya me di hueva. Sí, ya después como que cuando es una hora a veces sí lo estoy entendiendo y estoy muy clavada y decir, sí, esto, el otro, pero ya después de un rato de que escucho mucho. Y ¿sabes qué también me pasa en las conferencias? Yo no puedo ir a un conferencista más de una hora porque para mí es en serio, o sea, me aburre. Lo que pasa es de que el cerebro humano, aparte de ser una supercomputadora o máquina que no se ha podido igualar, tiene periodos. Por ejemplo, un niño de preescolar, su máximo de atención es de 2 a 3 minutos. En primaria puedes tener periodos de atención durante la clase, 20 minutos, y lo demás tiene que ser activo. En secundaria y prepa, los periodos de atención ya pueden ser más largos. Puedes trabajar con ellos 15, 20 minutos, máximo 30, siempre y cuando tus actividades estén bien diseñadas, tus estrategias. Y ya en los adultos, lo ideal es de que sean conferencias de no más de 50 minutos. Porque primero motivas, pero en sí el mensaje de tu conferencia tiene que durar de 25 a 30 minutos. Y tu cierre... práctico. Exactamente. Okay. Entonces, la mayoría de los grandes conferencistas, analízalos y no se tardan más de una hora. Sí, no. Entonces, además porque cobran por hora, eso es otra cosa. Los métodos TED, si lo has visto, son de 20 minutos, 15 minutos, así sí he visto. Pero hoy en día ya ves que está tanto eso en el desarrollo humano, y cuántos conferencistas se han aventado 1 hora, hora y media, 2 horas. Y yo colaboré con un joven y yo le decía, haz prácticas, porque en serio a la gente o sea, se aburre. Había un momento en el que la gente se lleva a parar o ya estaba aquí con el celular, o sea, porque pierde tu atención. Exacto. Y yo soy una de ellas, o sea, yo no te aguanto en serio una conferencia. Si estoy 2 horas y ya estoy aquí con el celular, o ya estoy así como que, ¿en qué momento acaba? Así de, ya me aburrí, o sea. Por eso, lo recomendable es de que trabajemos en periodos de 20 minutos. No vamos a tener mayor atención. Igual en la clase, actualmente la SEP ya puso lo llamado pausas activas, que esto implica que el niño se tenga que levantar y dejar de hacer lo que está haciendo y hacer algo divertido. Por ejemplo, tú les dices, oye, vas a hacer 10 saltos que vas a ir contando en inglés, por si quieres reforzar numeración, o en japonés o en español. O yo doy una frase y tú la imitas con movimientos. Y les causa mucha risa. ¿Y qué haces? Provocas en el alumno que ponga mayor atención, que el cerebro cambie de actividad y para él es así como que un espacio de alivio y pueda seguir aprendiendo. Claro. Entonces, cuando trabajan, antiguamente, todavía me tocó a mí, te decían subraya del primer párrafo hasta el último, ahora cópialo, ya hiciste tu resumen, ¿no? Sí. Cuando trabajo con adolescentes o jóvenes, les digo, primero, ese no es resumen. Ese es un plagio, porque no entrecomillaste ni pusiste, no escribiste la fuente o la referiste, ¿no? Y luego se nos queda el vicio hasta grandes, ¿no? Estás en nivel maestría y todo el mundo quiere copiar y pegar sin poner la fuente, ¿no? Entonces, plagio. Le digo, un resumen es, ¿ya lo leíste? ¿Qué entendiste? Claro. Y los chicos te pueden dar una sola frase y esa te dicen, y te lo puedo explicar con un dibujo, con esto. Okay. Eso es lo que actualmente se conoce como resumen ilustrado. Decir con mis propias palabras lo que yo ya estuve leyendo, investigando, e ilustrar mi frase. Generalmente los resúmenes ilustrados ya actualmente son de 5 mínimo frases con su ilustración. En el caso de los adultos estamos repasando para un examen. Vamos a leer, vamos a subrayar. Yo les recomiendo, y la metodología lo hace, que utilicen diferentes marcatextos de colores diferentes. ¿Por qué? Porque el cerebro va a asimilar eso.
la segmentación que estás haciendo por colores, generalmente lo usan las chicas, los varones todo amarillo, ¿no? Pero eso les facilita el estudiar. Okay. 2, que los esquemas ellos los hagan propios. O sea, ya está el esquema en la computadora, ya lo buscaste en Google, ya no sé qué. Sí, hazlo tú. No me va a quedar igual. No, yo no te estoy pidiendo que lo copies. Haz tu esquema y entonces escribe las palabras claves que se te van a quedar. Esa es otra. También es muy común que solamente utilicen para hacer alguna segmentación o resumen de algo o una ficha de trabajo lo que nosotros conocemos como organizadores gráficos y tienen mapa conceptual, mapa mental y cuadro sinóptico. Actualmente hay muchos más organizadores gráficos que también te ayudan a resumir y estudiar más rápido. Hay cuadros comparativos, están las nubes, las telarañas, la escalera, el pez de Ichikawa, que originalmente era para administración y ya ahorita lo ocupamos en educación. Está el sol radiante. Son diferentes estrategias que a la hora de tú escribirlas te ayuda a hacer resúmenes más concretos. Y lo que queremos es eso, ser una comunicación o que desarrollemos una habilidad comunicativa de manera asertiva, clara y precisa para poder transmitir una idea clara. Okay. Entonces, la metodología lo que te dice, sí vas a hacer resúmenes, pero esos resúmenes tienen que ser originales. Al ser originales quiere decir que tú sí le entendiste. Si no eres capaz de decir, todo el libro de la prehistoria me está hablando de 4 secciones importantes, paleolítico, mesolítico, el neolítico y en la edad de los metales, quiere decir que no entendiste nada. Ahora, ¿cuál es la característica en cuanto a habitación de cada uno? Pues si me dices que en la primera andaban a pie y nada más en cuevas, está bien. En la segunda ya subieron a los árboles. En la tercera ya empiezan las chozas. Ya en las cuartas se crean las primeras ciudades. Si ya me sabes segmentar todo eso, quiere decir que sí lo entendiste. Pero no estás copiando nada ni me estás pasando un párrafo completo de. Entonces la metodología te dice que utilices organizadores gráficos a la hora de estudiar. Dentro de esos 20 minutos, tú lees los primeros 10 y empiezas a hacer actividades a partir del 10 al 15 para que hagas tu cierre del 16 al 20. Entonces, todo lleva una secuencia. Por eso vamos paso a paso, que ya incluyó que si tú eres o estabas en la depresión o muy negativo, en el lugar donde tú estés estudiando, pon frases. Hoy lo voy a lograr, hoy voy a avanzar, voy a poder resolver el problema matemático, o frases que sean en positivo, ¿sí? Entonces, ya teniendo eso bien iluminado, con buena ventilación, tu agua simple para estudiar, puedes tener snacks. Okay. Los snacks para estudiar pueden ser nueces, almendras. Están muy caras las nueces, las almendras, los arándanos. Sí, están muy caros. Entonces, ¿qué puedo comer? Pepitas. Digo, es muy accesible. La semilla de girasol. Okay. La de calabaza, que luego la llaman, nada más la tuestas. Lo importante es de que los snacks, hasta los pistaches, no es de la India. ¿Qué características deben de tener? ¿Pueden ser deshidratados? Sí. Pero no pueden ser combinados ni con sal ni con chile. Okay. Tienen que ser naturales. Okay. Ahora, los snacks también pueden ser verduras. Lo típico es que sea pepino, jícama y zanahoria. Pero no pueden ser los 3 juntos. Tienes que combinar solamente 2. Y le puedes poner limón, sí, pero no le puedes poner sal, ni chile. Entonces, solito te vas a ir acostumbrando. Me dicen, es que también, aparte de que ya estoy haciendo las rutinas de baile, tengo mis snacks, me levanto a tal hora. ¿Cuáles han sido los resultados de aplicar la metodología? He preparado a chicos tanto para ingreso a secundaria en el examen de IDANIS, de Comipems, que es medio superior, y superior, que es para ingreso a la UAM, Politécnico y UNAM. Gracias a Dios han terminado el examen y han quedado en su primera opción. Entonces, si sigues la metodología como debe de ser, claro, entonces tienes buenos resultados. Hasta ahorita a ellos los preparo 1 a 1, porque me decían unos papás, ¿habrá una escuela? Un tipo común. Sí. Le dije, no. ¿Por qué no? ¿O se puede abrir la escuela? Sí, pero se va a atender de 1, máximo 2 niños por hora. ¿Por qué?
Porque cada niño aprende diferente y cada uno de nosotros aprendemos diferentes. Ok, No sí. tenemos la misma inteligencia emocional, ni el estilo de aprendizaje no es el mismo. Para algunos es muy dinámico, para otros tiene que ser muy auditivo, otros visual. Entonces, la metodología inicia con un diagnóstico. Para poder hacer yo el diagnóstico me llevo 2 horas. Entonces no puedo tener a niños danzando porque se van a aburrir, Claro. porque no están haciendo nada. Y no es que sean con déficit de atención, es que yo no les estoy poniendo atención. Entonces con el niño que estoy trabajando, trabajo la primera sesión primero con el niño y deben de estar los papás, a la hora que lo vayan a recoger, estar presente y dedicarme tiempo, porque el diagnóstico incluye saber cómo fue el embarazo, desde el inicio, deseado, no deseado, fue de término, fue prematuro, si ha tenido accidentes importantes durante ese desarrollo. Me dicen, es que es muy exagerado. No, si no tienes todo ese panorama, tú no puedes ir haciendo el diagnóstico real del niño para que pueda saber cómo va a aprender, Claro. porque influye también Sí. si tuvo algún accidente, enfermedad grave, contagiosa, etcétera, porque también puede tener algún daño. Entonces, en función a eso, o puede desarrollar otras cosas. Entonces, en función a eso, haces el diagnóstico y ya después del diagnóstico se le entrega por escrito al papá la cuestión académica, que es lo que por lo cual te buscan, cómo sale en español, en matemáticas, en todas las asignaturas, sus promedios, pero vienen las recomendaciones de SNAC, de plataformas para trabajar, apps que pueden trabajar los niños, pero no son las mismas para todos los niños. Entonces, para los adultos, ¿cómo vamos a mejorar nosotros? Siendo organizados. Muy importante, se recomienda manejar una agenda. Ok. La mayoría de los latinos no manejan agendas a menos que sean empresarios de alto nivel. ¿Y por qué lo hacen? Porque es necesaria para la organización. Si tú no te organizas de manera estratégica para un negocio, no haces una planeación estratégica, no tienes los logros que te has puesto como objetivos. En el caso del estudio, si tú no te organizas de manera diaria, tampoco vas a tener objetivos. Desde la hora de levantarte, tu comida, a la hora que sales, para no ir corriendo. Si nosotros manejamos altos grados de estrés, es difícilmente que aprendamos. Ok. Entonces, la metodología lo que te va a enseñar es, oye, también, si estás con mucho estrés, debes de aprender a respirar. En un examen, por ejemplo, de ingreso a Comipems, hay niños, uno se quedó dormido, otros empezó a llorar porque estaba demasiado estresado. Entonces, una técnica muy fácil es con tus pinzas de las manos, en el pabellón de la oreja, y quienes practican yoga no me van a dejar mentir, Ajá. en el pabellón de la oreja jalas el pabellón 3 veces hacia arriba, así 1, 2, 3, 3 veces hacia abajo, 1, 2, 3, y hacia atrás 1, 2, 3, y con eso el cerebro, si se estaba distrayendo, se vuelve a conectar. Fácil el ejercicio, ¿no? Sí, Entonces, claro. esa técnica de relajación baja nivel de estrés o de ansiedad. Si no puedes hacerlo porque vas a decir, ay, estoy en un examen y me voy a ver ridículo, entonces respiras. Las respiraciones tienen que ser profundas, deben ser inhalaciones por la nariz y exhalaciones por la boca, como es de lo que deberíamos de hacer siempre. La postura tiene que estar siempre, nosotros la espalda recta, Okay. debemos de hacer una L totalmente con nuestros glúteos y espalda Okay. para que podamos tener suficiente oxigenación. Si nos falta oxigenación, ¿qué hace? Empezamos a bostezar porque el cuerpo quiere jalar más oxígeno porque lo requiere. Sí. Entonces, los niños en la primaria luego hacen esto, ponen su cuaderno, agarran su lápiz o lo medio agarran porque algunos lo agarran mal o lo toman mal y se inclinan como la F de Facebook, ¿no? Es decir, que está todo inclinado y entonces se tapan solitos el oxígeno. Entonces, por eso, o no entienden o dicen que están poniendo atención pero se están durmiendo. Entonces, la postura es muy importante. En los niños y adultos, a la hora de estudiar tenemos que cuidar eso. La postura, la oxigenación que tengamos, nuestros tiempos, nuestra agenda. ¿Qué vamos a estudiar cada día? Por ejemplo, voy a ver un examen que tiene 9 materias o 9 asignaturas. Cada día voy a estudiar 3 durante 20 minutos. Entonces, tengo, por ejemplo, 2 meses para hacerlo. Entonces,
En una semana tengo que terminar una materia viéndola en 3 segmentos de 20 minutos diarios. Ok. ¿Sí? 2, cuidar el ejercicio y la alimentación. 3, hacer cosas positivas para uno mismo. ¿Qué es lo recomendable para poder nosotros tomar nuestras notas? Porque vamos a ir a una clase, por ejemplo, algo muy difícil para un estudiante de medicina es bioquímica. Okay. Porque es biología y química juntas, pero a nivel celular, ¿no? Y la célula es lo más chiquito que hay. Para que te des una idea, la unidad en las que se miden los tamaños de las células es más chico que cuando tú picas con la punta de un alfiler. Entonces, a simple vista, obviamente no lo vas a ver. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? Hay que ser muy gráficos. Si tú estás estudiando medicina, lo más importante es de que hagas gráficos y tú misma o tú mismo vayas señalando las partes importantes. Eso sí es básico. Si estás estudiando, por ejemplo, Derecho, okay, y vas a ver todo lo que es Derecho Constitucional, tienes que ahí sí entender cada uno de los artículos, ver de qué se tratan y cómo se aplican las leyes que derivan de la tal, etcétera, porque partes de la Carta Magna. ¿Qué vas a hacer? Cuadros comparativos y vas a platicarlo. Entre más platiques un conocimiento, más lo asimilas. En cuestión de las ciencias sociales. Si son ciencias exactas, es diferente porque ahí los teoremas nunca van a cambiar. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Practicar. ¿Cómo lo debes de practicar? Si haces un ejercicio diario, 1, no 20, un ejercicio diario, vas tomando habilidad. Quiere decir que para que refuerces, por ejemplo, las sumas y restas, con que hagas una diaria es más que suficiente. Si vas a trabajar álgebra, ecuaciones, con que desarrolles una ecuación diaria es más que suficiente. ¿Por qué? Porque si lo haces de manera en volumen, lo único que haces es decirle al cerebro que eso no te sirve y entonces se bloquea. Entonces, sí es importante que nosotros vayamos tomando lo de la metodología de acuerdo a que estemos estudiando. Si nos estamos preparando para una clase, si estamos preparando un examen, si estamos haciendo un ingreso a un nivel, varía un poco en cuanto a la temática y la calendarización. Pero en sí, lo recomendable es de que podamos nosotros educarnos de manera integral, pero basándonos en valores. No tengo que copiarle al compañero, no tengo que hacer plagio de lo que yo estoy haciendo, como un ensayo, como un trabajo de investigación, sino que podamos citar todo eso y se les explica, porque a veces hay autoplagios, por ejemplo. Hay chicos que me presentan el trabajo a la maestra de biología y a la de química, como el tema es similar, presentan el mismo, nada más le hacen un poco de cambio. Eso tampoco es válido. A eso se le conoce como autoplagio. Okay. Tú hiciste el trabajo, pero lo estás presentando para dos cosas diferentes cuando originalmente no era para las dos. Entonces hay que tener cuidado también con eso. ¿Qué más tenemos que aprender en cuanto a la metodología? Que tenemos que tener actividad al aire libre. Actualmente ya se está haciendo más común que las escuelas den solamente tareas. Yo hablo de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, de lunes a jueves. ¿Por qué? Porque se ha visto que en México la mayoría de las familias son disfuncionales. Entonces, un fin de semana con el papá, un fin de semana con la mamá, y así están, ¿no? Entonces, ese fin de semana los niños no saben dónde está la mochila y hacen tarea y no aprendieron nada. Además que la tarea debe de ser en un periodo de 20 minutos. Si la tarea le lleva más de 20 minutos, esa tarea está mal planeada. Entonces, ahí tendríamos que checarlo. Ahora, si al niño realmente lo que le cuesta es resolver la tarea porque no entendió el tema, lo ideal es de que no se resuelva la tarea y se mande una nota al profesor. Juanito no pudo hacer la tarea porque no entendió el tema. Favor de explicarse. Lo que hacemos en México es diferente. Por pena, es que ¿cómo voy a decir que no entendí? Entonces, por pena no preguntamos y por pena nos quedamos con la laguna y entonces la laguna se hace río y luego el río se hace océano o un mar de dudas y entonces ya no entiendes nada.
llegamos a nivel de posgrado y te preguntan sobre las medidas de tendencia central y tú dices, no me las sé, cuando ya sabes que es promedio, media y moda. Y dices, esas eran, pero porque se nos olvida, ¿no? O porque no usamos el vocabulario ideal. Ahora, otra recomendación en cuanto al trabajo por asignaturas, para los papás, para los docentes, es de que cada asignatura tiene un glosario especial. Este glosario, ¿qué significa? Que tenemos que darle al niño la lista de palabras que más se usan por asignatura y el significado. Porque no es lo mismo que yo te diga, por ejemplo, un concepto en biología que en química, aunque hay conceptos que se repiten, Claro. pero se usan de manera diferente. Entonces, si yo me voy a poner a estudiar una asignatura para un examen, tengo que tener el glosario básico de la asignatura más el material. Entonces, cada vez que nosotros estamos haciendo algo, lo tenemos que hacer con lo necesario, porque si estamos leyendo y nos salta una palabra que no entendemos, tendríamos que detener la lectura, buscar en el diccionario y ver el concepto que se aplica a esa lectura. Entonces, eso es importante porque luego queremos dar el mismo significado a todas las asignaturas de una sola palabra y no. Es como en español. Si tú vas a Panamá y les dices, vámonos en bola, ¿tú qué crees que ellos entiendan? ¿Que van de fiesta o algo así? No, aquí en México es vámonos todos en bola, es todos juntos, reunidos, echando relajo y demás. Sí. Tú vas a Panamá y le dices vámonos en bola y nadie va contigo, hasta te ven rara, porque allá irse en bola es irse desnudos. Ok. Entonces, así de diferente, el significado para nosotros es el significado para cada asignatura. Entonces, dentro de la metodología sí te pedimos que si vas a estudiar una asignatura, trabajemos el vocabulario básico de esa asignatura para que no me hagas la combinación como le hicimos ahorita. Vámonos en bola, pero aquí en cuestión de México o de Panamá. Tú dices, no, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso. Eso es muy importante. Ahora, otro recurso que ahorita se usa mucho es YouTube. Sí. Hay muchos tutoriales. Yo no estoy diciendo que no los vean, al contrario, sí, hay que verlos, nada más hay que ver el antecedente del profesor, ¿sí? Nada para saber si está correctamente la explicación. Ahora, si no entiendes un tutorial, no quiere decir que todos los tutoriales están mal. Tendrías que seguir buscando para que tú puedas apoyarte. Actualmente, por ejemplo, para todos los exámenes de ingreso, sobre todo de la UNAM, que es donde la máxima casa de estudios donde todo mundo quiere entrar a estudiar, Claro. Hay diferentes tutoriales. Y lo importante es de que los tutoriales vienen por asignatura. ¿Por qué? Porque si no segmentamos y queremos estudiar todo a la vez, no aprendemos nada. Por eso es la importancia de estudiar 20 minutos cada asignatura y hacerlo por lo menos en 3 periodos durante el día. Que si nosotros hacemos el conteo, el día tiene 24 horas, Claro. 3 periodos de 20 minutos es 1 hora. Te quedan 23 restantes para hacer lo que tú quieras. 8 de dormir, ejercicio, trabajar, etcétera, y te rinde perfectamente el día, ¿no? Entonces, a nivel de posgrado, maestrías y doctorados, lo ideal es de que tú le dediques a la semana 5 horas de estudio o de lectura a lo que tú estás haciendo. Esa es la recomendación. ¿A qué hora? Lo ideal es que fuera en la mañana, temprano. Si no puedes, por tus múltiples actividades, tendrías que partir ese tiempo. Entonces, de lunes a viernes, dedícale 1 hora. Pero que durante esa hora no te vayas ni al baño, ni contestes el celular, ni nada. A nivel posgrado estoy hablando. Okay. Entonces, ¿qué resultados vas a tener? Que tu cerebro se va a estar estructurando y ya va a estar preparado a la hora que tú vayas a estudiar. Por eso se recomienda que el horario de estudio que tú destines sea en una misma hora, en un mismo lugar, para que tu cuerpo y tu cerebro especialmente quede diseñado para que se pueda hacer solamente a esa hora. Por eso lo ideal es que fuera en la mañana, de 4 a 5 o de 5 a 6 de la mañana, para que
después de eso ya todo el día el cerebro esté trabajando y recordándote todo lo que has estado leyendo o repasando y puedas hacer tus actividades normal. Lo más recomendable es de que al final del día, llámese niño de preescolar, primaria, secundaria, prepa, universidad o nivel posgrado, durmamos pero realmente relajados. Y por lo tanto se recomienda que ocupes música de relajación. ¿Qué va a permitir la música de relajación? Que el cuerpo realmente descanse. Porque puedes dormir sin descansar. Sí. Entonces, lo ideal es de que descansemos para que recuperemos todo y podamos seguir trabajando al otro día. La metodología lo que nos hace hincapié es que tú tienes que ir desarrollándote de manera integral. El mejor ejercicio para hacer es la natación, pero no todos tenemos ni la habilidad, ni el tiempo, ni el dinero, ¿no? Entonces, claro, si no podemos hacer eso, vayamos a un parque, lo podemos hacer los fines de semana o en las tardes. Si no, en la casa subir y bajar escaleras, caminar. No tengo espacio muy grande, pues dale la caminada alrededor de la mesa o en el pasillo de tu casa, 15 minutos de manera continua, a un mismo ritmo. Eso cualquiera lo puede hacer. ¿No te aburre? No, porque si tú en esos 15 minutos estás escuchando, por ejemplo, un audiolibro o tienes la música y lo vas a ir haciendo inconscientemente hasta el ritmo. Entonces, tienes que hacerlo divertido. Okay. Tú me decías, yo limpio mi domicilio, mientras barro y estoy escuchando. Esa es una buena opción. A los niños, por ejemplo, las tablas de multiplicar, están desayunando, pónselas. Ellos están hablando de otra cosa. Mira, mamá, hoy vamos a hacer la mañanita mexicana y no sé qué y no sé cuánto. Pero inconscientemente el cerebro está recibiendo todo lo que son las tablas de multiplicar. A eso se le llama inteligencia auditiva. Si tú le colocas al niño, no ruido, sino algo de contenido, ya sea de manera musical o auditiva, aunque tú en la mesa, ya sea desayunando, comiendo o cenando, estés tocando otro tema, le estás desarrollando la inteligencia auditiva, porque él va a estar escuchando y recibiendo la información aunque esté tocando otro tema. En México generalmente no usamos la inteligencia auditiva. ¿Por qué? Porque vamos en el camión y empiezan a hablar atrás y está interesante el chisme y entonces estás hablando con el de al lado y ya no estás escuchando al de al lado. Estás escuchando la plática de atrás porque ya te dijo que se peleó con X y con Y, ¿no? Entonces, para poder desarrollar ese tipo de inteligencia, ¿qué tienes que hacer? Concentrarte en el tema que tú quieres. Si tú vas con una persona a la que vas hablando, tú le dices al cerebro, voy a escuchar a Alexa. Entonces le voy a poner atención a ella. Aunque atrás estén hablando del artista que más te gusta, están hablando del concierto, de que se pelearon con el novio, etcétera, pero desarrollas eso. En caso de los niños, si tú le vas colocando la música sobre tablas de multiplicar o le pones música de Mozart o etcétera, ¿qué vas a hacer? Que él también empiece a desarrollar su oído y su inteligencia auditiva. ¿A partir de qué edad puedes empezar a ponerles estos audios? ¿A niños de 3 o de qué edad? Cuando entran a educación preescolar o educación inicial, lo ideal es de que desde maternal escucharan ellos música. ¿Qué música pueden escuchar o les puedes poner? Sí, claro. Preescolar, primaria y secundaria, lo ideal es que escuchen Mozart o instrumental de piano, violín y cello. Por lo menos 20 minutos, ya que están acostados, que tú ya fuiste y los acostaste, 20 minutos, y 20 minutos antes de que los despiertes, se los pongas también. ¿Qué va a hacer esta música, especialmente en esas edades? Número 1, los va a preparar neuronalmente para que ellos aprendan más rápido. Mozart para esas edades. Claro. ¿Por qué Beethoven no? Se descubrió, quienes desarrollaron Arte Sofía, que es el arte de enseñar con música, que Beethoven o la música de Beethoven en la edad básica, que es preescolar, primaria y secundaria, deprime el sistema. Quiere decir que si tú les pones Beethoven, el niño va a llegar triste, va a llorar y todo lo que le hayas dicho se le va a olvidar.
Wow. Entonces, es muy importante hasta el tipo de música. Cuando estamos a nivel medio superior, ya pueden escuchar Beethoven, si es que no tienen una alteración en cuestión a personalidad y demás, pueden escuchar Beethoven y cualquier otro autor musical de esa línea que es música clásica. Actualmente hay muchos artistas que las canciones más famosas las tocan en instrumental. Por ejemplo, la ya muy famosa, la de Despacito, la encuentras en cello, en piano, en saxofón, pero nada más instrumental, no cantada. ¿Cuándo lo puedes utilizar? Lo puedes utilizar cuando estés haciendo práctico. Por ejemplo, resolviendo algo práctico, sí lo puedes ocupar en instrumental. Cuando no la debes de ocupar porque es música muy popular cuando estés estudiando. Pero si yo tengo que hacer una tarea de resolver operaciones básicas, sí me la puedo poner. Pero si voy a estudiar el tema para el examen, entonces tiene que ser música clásica. Si no quieres música clásica y quieres especialmente algo para memorizar, para un superaprendizaje o para específicamente matemáticas, yo recomiendo que escuchen todo lo que está en YouTube sobre CEPSI. Es C de casa, E, P, S de sol, I. Buscas ese centro psicopedagógico y ellos sí tienen. Tú le dices, música para estudiar matemáticas. Y te sale una lista de música especialmente para estudiar matemáticas. Que puedes ocupar en periodos de 20 minutos mientras estás repasando. ¿Quieres música para súper concentrarte y memorizar rápido porque estás estudiando medicina y tienes 1000 cosas que memorizar? Entonces escribes ahí en el buscador, música para concentrarme y poder trabajar mejor o memorizar más rápido. ¿Qué vas a hacer ahí? Entonces buscas eso y te van a aparecer también una lista de cosas para poder escuchar. Lo ideal es de que tú seas muy específica en lo que estás buscando. Entonces la música forma algo muy importante en todo el aprendizaje que tenemos. Entonces tenemos que ser también prácticos. Entonces, ¿qué es otra cosa que podemos hacer para niños y para adultos a la hora de estudiar? Ser muy concisos. Te están preguntando, ¿cuáles son las habilidades del alumno o del estudiante virtual? Las habilidades del estudiante virtual son 4. Y mencionar las 4. Y ya, ser muy específico, porque si tú empiezas a decir que un estudiante es esto, no te están preguntando eso. Por eso muchos no pasan bien el examen, porque las preguntas son largas y te pierdes. Tienes que identificar qué es lo que te están preguntando para contestar solamente lo que te están preguntando. Entonces, recapitulando, tendríamos nosotros que cuidar la alimentación, hacer ejercicio, ser organizados, tener nuestro coaching mental en positivo, el tener los horarios específicos y hacerlo en periodos de 20 minutos. Adicionalmente a eso, desarrollar lo que es inteligencia auditiva. Escuchar, podemos tener apoyos. Entre más gráficos o auditivos sean, van a ser mejores. Entonces, eso sí es importante. ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer? Y que luego en México lo tenemos así como que tener para la hora de estudiar una sola carpeta o un solo cuaderno para ir progresivamente. Hay quienes van a una clase de regularización y traen un cuaderno. Y ya les explicas y demás, y en la otra clase se les olvidó el cuaderno y tienen uno. Y a la hora de estudiar no van a agarrar 20 cuadernos, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Entonces hay que ser organizados, por lo tanto debes de tener algo específico con el que vas a ir estudiando. Lo ideal sería que se tuviera un cuaderno de repaso y el otro que llevas a la escuela como el que es oficial de la asignatura. ¿Por qué? Porque en el de repasos tú puedes hacer diferentes ejercicios, puedes identificar cuáles son tus dudas, cosas, y si no te lo resuelve tu profesor ni tu maestro de nivelación o regularización o de asesoría, puedes buscarlo en internet. Pero tienes que tenerlo por escrito porque si no se te va a olvidar. ¿Ok? Entonces, eso sí es muy importante. Algo que también es importante es de que preguntemos. Aquí no sabe más el que no pregunta.
sino al revés. Claro. El que más pregunta es el que va a poder llegar a mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque solamente así va a poder dilucidar todas sus dudas. Si yo me quedo con una duda, posteriormente esa duda se va a ampliar, no se va a quitar. Entonces, a cualquier nivel, lo que tenemos que hacer es nosotros estar preguntándole a nuestro asesor, a nuestro guía, al profesor, cuáles son nuestras dudas en específico para que las podamos ir dilucidando o resolviendo cada una, ¿no? Entonces, no es cerrarnos sino empezar a hacer un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad incluye en que sí podemos. A mí me da o me causa mucha alegría que cuando tú le preguntas a un extranjero quién es más inteligente, alguien de su país o un mexicano, siempre digan el mexicano. ¿Por qué? Porque el mexicano tiene muchas habilidades y destrezas que muchas veces otros países no desarrollan. Entre ellas la creatividad y el poder innovar de manera rápida o improvisar. Pero no debemos de vivir de la improvisación. Claro. Entonces, a mí en una reunión me decía un japonés, es que los mexicanos son más inteligentes que los japoneses. Y mi pregunta fue, ¿cuál es la diferencia? Y me dijo, es que el mexicano sabe que es inteligente y vive en la flojera o en su estado de confort. ¿Cuál es la vida del japonés? El japonés es muy persistente, insistente, es constante, siempre está trabajando hasta que logra el objetivo, ¿no? Ya que lo logró, entonces se pone una meta nueva. El mexicano dice, ay, tengo que leer mañana. ¿Hasta cuándo es la fecha? Entonces, un día antes quiere terminar el trabajo, la tesina, ¿no? Entonces, no es que no sea inteligente tu hijo o tú como persona, sino que no estás acostumbrado a prepararte para presentar el trabajo, el examen, etcétera, ¿no? Y además, si en lugar de comer sanamente diario comemos tacos, pues no. Claro. O tomamos puro refresco, no. Entonces, luego decimos, ya nos salieron 20,000 arrugas, sí, pero no estás hidratada, ¿no? Entonces, todo eso es educación integral. Claro. La metodología Hayasaka es eso, es unas cosas ya están probadas, otras son propuestas para que nosotros vayamos subiendo de nivel en cuanto a comprensión, porque si lo vas haciendo continuo, tu nivel de lectura va a subir, la de análisis y comprensión también, y por lo tanto ya no te vas a tardar tanto en estudiar algo. Ese es el resultado que vas a obtener aplicando esta metodología, ¿sí? Por ejemplo, para un maestro o para una mamá, lo importante es de que el niño tenga qué tema es, cómo se hace, a nivel profesional sería el know-how, el cómo, Okay. Y al final lo sé aplicar. Entonces, si yo ya tengo el tema por parte del profesor y en el trabajo del cuaderno te dice cómo lo va a hacer, yo, mamá, lo voy a entender. No necesito ir a que el profesor me lo explique. Claro. Entonces, si ya viene paso a paso, ya, ok. Ahora, nada más voy a revisar que lo esté resolviendo adecuadamente. ¿No lo debo de corregir? No. ¿Por qué? Porque el maestro debe de identificar que lo que está haciendo el niño si lo aprendió o no lo aprendió, y quien va a corregir es el profesor. Entonces, eso en general sería lo que estamos nosotros trabajando. Claro, pues ahora sí que vamos a mandarle saludos aquí a nuestros amigos. Lorena Gil te dice, excelente maestra Yuri. Muchas Jacqueline gracias. Salinas dice, felicidades Miss, eres la mejor. Santi está feliz con usted. Muchas gracias. Pues gracias Yuri, la verdad es que qué tema tan interesante este método Hayasaka, excelente. Estaría padre que lo aplicaran en todas las escuelas. Me hubiera gustado yo haberlo vivido de niña, porque pues yo me acuerdo que me aventaba a veces medio día haciendo tareas, o sea, cuando estuve en la secundaria, iba en las tardes. Y el primer año estuvo mi abuela, entonces pues ahí no había problema, ¿no? Pero cuando fue el segundo año, que se fue ya mi abuela de la casa,
pues entonces ya me tocaba el cuidar a los niños, el darles el desayuno. Bueno, a veces mi mamá ya hasta nos dejaba desayunados, pero a veces luego era darles el desayuno, ir a dejar al niño a la escuela, ir por la leche. Entonces, como tenía ya ciertas actividades en la mañana, en las noches yo me apuraba a hacer mis tareas. Llegaba, cenábamos y ya luego me ponía a hacer mis tareas. Entonces, en la madrugada luego a veces terminaba una cierta parte y la continuaba en la mañana. Entonces, era mucho tiempo el que le estaba dedicando a mis clases, ¿no? Sí, pero es por eso. Entre más tarde, más tiempo vas a tardar. O sea, está comprobadísimo. Antiguamente yo lo hacía también. Antes de empezar todo este proceso, lo hacía. Era de las que se desvelaba como tú, pero al otro día tenía muy mala cara, muy mal estado de ánimo y de todos modos no aprendía mucho, ¿no? Entonces, el punto fue que mi papá y mi mamá, que en paz descanse, ambos nos decían, tienes que salir desayunada. Si no vas bien desayunada, no te vas. Y el desayuno era con proteína, o sea, podíamos desayunar una pechuga de pollo con su ensalada, etcétera, y nuestro jugo, ¿no? Y ya nos íbamos y llevábamos nuestro lunch. Y hay muchos niños que no lo hacen así. Pero yo quería desvelarme y me decían, no, hasta 10:30, 11 te puedes desvelar, no más. Ya terminando la primera carrera ya me dieron más soltura, entonces ya era más desveladita. Pero el seguir esa pauta lo ponen los papás y los niños lo aprenden. O sea, no es de que tú digas, es que todos mis amigos se desvelan, sí, pero tú no. Entonces, es seguir una secuencia para obtener un alto nivel. Yo sí me llegué a desvelar durante la maestría porque tenía doble trabajo y estudiaba los fines de semana. Pero sí le digo yo a mi hija, soy madre soltera, pero le digo, es que no te puedes desvelar, tienes que ir programando con tiempo. Ya leíste un libro, tienes que ir tomando tus notas. Es que no lo vas a copiar. ¿Qué le entendiste? En 3 puntos. Claro. Creo que tú lo viste, hace ratito estaba Sí. llenando sus formatos de libros de lectura y demás. Se enoja, no sé qué, pero se adquiere el hábito. Entonces, como papás tenemos que dar la formación en hábitos en cuestión de tiempos. Todos los niños tienen que tener tiempos. A ti te daban muchas responsabilidades, cada caso es diferente y por lo tanto tus tiempos eran muy reducidos y en la noche abarcabas el mayor número de tiempo. Lo ideal es de que durante la tarde, los que estudian en la mañana, durante la tarde tengan un horario específico. ¿Cuánto tiempo para comer? ¿Cuánto tiempo para descansar después de la comida? ¿Cuánto tiempo para la tarea? ¿Cuánto tiempo para ayudar? Para que aprendan a doblar, acomodar el cuarto, etcétera, etcétera. O ayudar en la limpieza de la casa. Y también cuánto tiempo van a ver la tele. Entonces, todo eso es importante. Por ejemplo, hay mamás modernas que el bebé está llorando y ya le damos el celular. Le damos, me incluyo, ¿no? Entonces, le damos el celular o la tableta. ¿Qué provocamos en el niño? Los bebés no han desarrollado o terminado de desarrollar todo el sistema ocular, más bien el aparato ocular. El sistema es en todo el cuerpo. Y si lo ponemos frente a mucho destello, lo único que vamos a hacer es de que el niño tenga un daño visual. Entonces, llegan a primero de primaria, a los 6, 7 años, ya usando lentes. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo de todo su ojo, no dejaron que se madurara. ¿Cuándo termina de madurar el ojo? Hasta los 6 años. ¿Eso es a partir de qué edad? ¿De los primeros meses? ¿O sí, desde los primeros meses de nacido hasta los 6 años, el ojo termina de completarse completamente. Entonces, como los papás a veces desconocemos esa información, porque a mí me pasó también, queremos, ponle una película, ¿no? Sí. Y aparte lo sientan súper cerquita. Cuando el ver un aparato de televisión tendría que ser por lo menos de 2 metros de distancia, por lo menos. Si es en la noche, tiene que ser con la luz encendida, para que el destello no dañe tanto la visión. Eso es independiente de los que ya tenemos miopía o astigmatismo por herencia. Pero podemos nosotros detener el avance de lo mismo si tenemos buenos hábitos alimenticios. O sea que no es recomendable agarrar y decirle al niño, dame el teléfono, tú ahí
Entretente. Entretente. No es lo ideal. Yo ahorita he batallado por cuestión de trabajo. Yo le di a mi hija el celular chica, y entonces ahorita llegó un momento en que como que se estaba obsesionando. Se levantaba y lo primero que quería hacer era el celular. Entonces se le tuvo, ella dice, escondiendo el celular por periodos, hasta que ya ahorita logramos un día sin celular. Entonces ya van 2, ya van 3, entonces para que se dé cuenta que el celular nada más es en cuestión de emergencias y no es para estar todo el día jugando Roblox o Minecraft o lo que ellos juegan, Fortnite, que está de moda. Entonces les digo, yo no digo que no jueguen, pero tengan horarios, ¿sí? Okay. Y también que jueguen físicamente. Si hubieras venido entre semana, hubieras escuchado que los niños de aquí del edificio se reúnen en la tarde a jugar y juegan escondidas, a las tries, etcétera, ¿no? Y eso es padre porque ya se había dejado de hacer. Sí, porque cuántos niños hoy en día tú los ves que están jugando con el celular. O sea, mi sobrinita, yo tengo una sobrinita, y sí, su mamá lo que hace es a veces le da el celular, ahí ponte a ver, ahí lo ponen así, y está viendo videos que a ella le gusta. Así, esos son educativos, ¿no? O sea, y ella misma le va cambiando y todo. Pero sí tenemos que tener el control. Pero a veces sí, luego sí es un largo tiempo. O sea, sí hemos visto que sí es bastante tiempo. Procuramos mucho nosotros jugar con ella. Pero sí, es una parte que acabas de comentar. Se lo voy a comentar a mi familia porque... Te digo porque me pasó a mí, como mamá. Sí. Mi error fue darle el celular a muy temprana edad. Y quien me lo hizo así muy puntual y que tiene toda la razón, el ingeniero Alfredo Guizar Martínez, él es ingeniero en computación y nos colabora en asesorías académicas en cuestión de todo lo que es de TI, manejo del canal de YouTube, de redes sociales, etcétera, además de otros colaboradores, pero él me decía, es que está mal, o sea, y yo decía, no, es que se va a entretener un poquito y demás, ¿no? Pero realmente no, o sea, hay que retomar y hay que ser conscientes de que las personas que se manejan en ese medio te lo están diciendo por algo, ¿no? Claro. Entonces, sí hay que agradecer y las observaciones y las recomendaciones también porque son expertos. Ellos tienen el expertise de la materia, entonces te pueden decir más cosas. Entonces, para poder llegar a desarrollar la metodología, pues te haces aliado o haces alianzas estratégicas con los expertos en diferentes áreas. Claro. ¿No? Entonces, aquí es mucho de docencia, es mucho de ver qué es lo que sí te funciona y qué no a la hora de estudiar, pero sobre todo es nutrición, que por cierto, la nutrióloga Itzel Vega, muy buenas recomendaciones, también tiene su canal, pero te da muy buenos tips en cuestión de cómo mantenerte al día nutrido. Sí, claro. Y otra cosa es ejercicio. Tenemos un colaborador, Arturo Orozco, que él también maneja diferentes programas para cambiar la mentalidad en México y también promocionar todo lo que es el ejercicio. Es uno de los puntos por los cuales nosotros estuvimos en contacto y ya seguimos trabajando en conjunto. Entonces, para poder estudiar tenemos que estar bien nutridos. No tenemos que gastar, pero hay que saber nutrirnos. Hay que hacer ejercicio y hay que estar organizados y pensar positivamente. El pensar positivamente te reduce todo lo que es el estrés y te puede ayudar a evitar el desarrollo de enfermedades graves. Por ejemplo, yo soy sobreviviente de cáncer de estómago, y la alimentación cuenta mucho. Claro. Entonces, ya ahorita terminamos la maestría, una compañera y yo tuvimos el promedio ideal, que es el 10 cerrado. Me decían los compañeros, ¿cómo lo hiciste? Pues estudiando. Es que te desvelas. Sí, me desvelaba mucho, actualmente no, pero hay que estar bien nutridos. Claro. Entonces, eso es lo básico y que en casa tengas el apoyo. No es necesario, me dice, es que mi papá apenas llegó a tercero de primaria. No, es que mi mamá apenas sabe leer y escribir. Enséñale. ¿Por qué? Porque para que tú le enseñes a tu mamá a leer y escribir, tú tienes que repasar cómo se escribe. Y para eso tienes que leer. Entre más lees, menos faltas de ortografía tienes y mejor redacción. Entonces, por eso ahora se les pide que lean, que vayan a bibliotecas y etcétera.
En la metodología lo que te recomendamos es de que mientras tú más expliques a otro lo que estás estudiando, más rápido lo vas a entender. Porque vas a buscar la manera de explicarle al otro de manera más sencilla. Entonces, ese es uno de los tips para poder hacerlo. En la mañana estuve trabajando con niños de preparatoria y de nivel secundaria, de tercero de secundaria, por ejemplo, en matemáticas. Y me decían, es que las ecuaciones de segundo grado no las entiendo. Y le digo, vamos por partes. Okay. ¿Cuál es la forma general? ¿Cuál es la fórmula? Ahora, fíjate bien, tienes que identificar A, B y C. Ajá, sí. Ahora nada más sustitúyelo. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Sabes sumar, restar, multiplicar y dividir? Sí. Ah, bueno, entonces sustitúyelo y resuelve. Ahí está bien fácil. El punto es de que tenemos que decirle el cómo. Claro. Para poder desarrollarlo. Si ya estamos adultos, a nosotros, si estamos tomando un taller, un diplomado, un X, tenemos que tener nuestro calendario, que lo podemos comprar en cualquier papelería, o agarrar una cartulina de 2 pesos, la subdividimos en los 5 días de la semana y escribimos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los horarios, y entonces decir qué vamos a hacer en cada hora, en cuestión a nuestro estudio, y comprometernos, o sea, nosotros mismos no sabotearnos. Claro. Porque si no, entonces no vamos a avanzar. Y si no avanzamos, pues no aprendemos. Sí, claro. Entonces, si no quieres hacerlo, entonces hazlo en tu celular. Todo el mundo tiene celular. Vas a hacer tus alarmas para que tú tengas bien establecidos tus tiempos. Y posteriormente, el cuerpo solito te va a decir. Hay quienes nos levantamos diario a las 4 de la mañana, que es el horario que generalmente yo manejo. No necesitas escuchar la alarma. El cuerpo en automático te levanta. Y me sucedió algo muy chistoso hoy. Generalmente me levanto a las 4 de la mañana. Ayer ya tuvimos evento de las fiestas patrias. Y hoy me despierto sola. No había escuchado el despertador. Además que lo había apagado. Apagué la alarma. Eran las 4:59. Dije, no, ya no voy a llegar. O sea, salí corriendo del cuarto de la casa y ya me iba al baño y mi papá atacado de la risa. Me dice, es sábado, o sea, ¿a dónde corres? Y yo, perdón, o sea, pero ya el cuerpo ya tenía otra mentalidad, ¿no? O sea, mi papá estaba, que bueno, se moría de la risa, ¿no? Literal, porque dice, es que saliste, bueno, con una cara y el cabello y todo lo demás así, porque creías que se te había hecho tarde, y el otro, bueno, estaba que se moría de la risa. Y eso viene a colación porque el cuerpo solito te va a despertar. Okay. Si yo hubiese estado, a lo mejor me va a pasar el lunes, ¿no? ¿Quién sabe? Pero el detalle es de que solito se va acostumbrando. Es parte de la metodología que como tú vas a repetir 21 días algo, se te va a hacer un hábito. Y ese hábito no se va a romper ni a nivel neuronal a menos que repitas otro nuevo que lo sustituya por 21 o 25 días. Pues, Yuri, qué gusto que nos hayas compartido esta información, valiosa información. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Tienes algún lugar donde podamos ir a tomar este método? ¿Qué edades podemos tomar este método? O sea, ¿adultos también se puede tomar? Todos lo pueden practicar en cuestión de mamás, profesores, maestros, personas profesionistas o no profesionistas. Mientras sigan la metodología van a tener logros. El número de celular es 55 30 17 5776. En Facebook me pueden encontrar como Asesorías Académicas Hayasaka y ya a partir de la próxima semana estaremos en canal de YouTube. Están como Asesorías Académicas Hayasaka o Metodología Hayasaka también. Muy bien, excelente, porque YouTube es una herramienta muy buena que acabamos de decir hace ratito que te sirve para todo, ¿no? Entonces, ya que estés ahí en YouTube, está súper bien. Nosotros sí, también ya. Ahí vamos a estar subiendo tips. En cuestión, los tips no van a ser de larga duración, pero sí les voy a robar 1 minuto, minuto y medio, para que ustedes vayan adquiriendo nuevos hábitos a través de estos tips en cuestión de estudio y tengan rendimiento académico sobresaliente. Oh, excelente, ¿no? Y aparte, eso se les llaman cápsulas y pues cápsulas de educación, está excelente. Y aparte nos decías que 20 minutos es lo que tenemos que dedicar.
todo, a todo, ¿no? A Sí, los y no es audios. mucho. No es mucho y aprendes muy bien, o sea, ya sea que estés oyendo un audiolibro, que estés oyendo un audio de superación personal, de liderazgo, de finanzas, de lo que quieras, y pues 20 minutos yo creo que te quedan muy bien para aprender, ¿no? Entonces, de 24 horas no es nada, ¿no? No. Si lo sacamos en proporción, tampoco. Y si hacemos por lo menos 3 periodos al día, es 1 hora. Te quedan 23 para lo que gustes. Sí, perfecto, ¿no? Pues excelente, excelente. Pues gracias, Yuri, de haber estado aquí en tu programa Historias de Éxito con Alexa Luz. A ver si nos han mandado otro mensaje. No. Pues gracias por haber estado aquí en este programa, compartirnos toda esta metodología, toda esta información tan importante. Muchas que a gracias. veces estamos cegados de todo eso, o sea, nos compartiste cosas que luego no sabes, ¿no? No conoces y llevas a los hijos ahora tienes que sacarme 10 y los ayudas a que saquen esos 10, los ayudas a que estén bien en sus calificaciones o en sus clases. Entonces, todo esto que nos acabas de compartir, pues sí va acorde a que tanto el hijo como los padres van acompañados, ¿no? Van acompañados de la mano y pues una manera para que seas exitoso como padre o como hijo es que lo hagas, ¿no? De hecho, este es uno de los proyectos que tenemos nosotros, vamos a dar un desayuno que se llama Desayuno Familias Unidas por un Mundo Sano. Entonces, lo que vamos a hacer es esa parte, conectar tanto al padre con los hijos y a la madre con los hijos, o sea, crear un proyecto en el cual los ayudemos. Y me gustaría que te unieras en este proyecto más adelante, que nos dieras una plática, porque creo que eso es algo muy importante que requerimos tener para ayudar a esas familias, que hay tantas familias disfuncionales como decías hace rato. Exacto. Pero ya dejen de que sean disfuncionales, o sea, imagínate cuántas familias luego se están peleando los hijos o se están peleando por el dinero, o sea, cosas las cuales a los niños no les ayuda. Claro. Entonces, en vez de decir qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sería qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo. Y si empezamos a aplicar este tipo de metodología, lo que nos acabas de compartir, pues creo que es algo que vamos a ayudar mucho a los jóvenes, a los niños, para empezar a crear un mundo exitoso y grande, ¿no? Claro que sí. Pues gracias, amigos, por haber visto aquí su programa, haberse unido a este programa Historias de Éxito con Alexa Luz, haber estado aquí. Y pues igual los invito nuevamente, asistan a este desayuno, Familias Unidas por un Mundo Sano, donde vamos a estar el 13 de octubre en el restaurante Wings. A partir de las 10 de la mañana va a estar Emiliano Librado, Isadora Ledoux, Ivonne Landero, donde ellos tres van a dar una ponencia cada uno, pero va a ser una ponencia práctica también, para que tú te lleves prácticas con tu familia y pues vas a disfrutar también de un rico desayuno. Entonces, pues te invito a que asistas a este desayuno, que asistas este 13 de octubre ahí en el restaurante Wings, que está en Centro Médico, que es Avenida Cuauhtémoc número 330. Está saliendo del metro Centro Médico o del Metrobús Centro Médico. Ahí va a salir y ahí vamos a estar entrando. Ahí vas a ver el restaurante Wings. Y pues ahí vamos a estar en este lugar donde te digo que vamos a compartir todo eso y que en el próximo evento me gustaría que te unieras, Yuri, para que ahí nos puedas compartir más información y podamos ayudar a estas familias. Claro que sí, con mucho gusto. Pues nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos un invitadazo, va a estar Joseph Brown con nosotros, que nos va a compartir sus historias de éxito. Y también tenemos a un amigo que no había estado, Sergio Arias, ahí va a estar con nosotros también, que nos va a compartir también sus historias de éxito y temas interesantes. Entonces, la próxima semana también tenemos invitados increíbles aquí en su programa Historias de Éxito con Alexa Luz. Y aparte ya abrimos nuestro canal de YouTube, ahí nos puedes encontrar Alexa Luz en YouTube. Aquí tenemos la liga donde vas a poder encontrar todos nuestros programas pasados, estamos subiéndolos ahora para que tú puedas ver a nuestros invitados que estuvieron aquí a través de tu plataforma de Facebook, los puedas ver a partir de esta semana, ya estamos ahí en YouTube y ahí nos puedes empezar a ver. También va a estar tu video, Yuri. En esta semana ya vamos a estar ahí también subiéndolo y pues
pues es un gusto que hayan estado aquí y pues gracias. 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 Y nos estamos viendo la próxima semana. Disfruta este 15 de septiembre, que es un día increíble, y aparte pues también cuida los cohetes y todo eso por los perritos. Yo soy muy amante de los perritos, entonces no me gusta que se sientan así y por los niños, sí, porque hay muchos niños. Accidentes, ¿no? Ay, Aún sí. incluidos los adultos. Entonces, es mejor disfrutarlo en familia y tranquilos que después lamentarlo. Sí, y hemos visto casos de personas que se le han volado los dedos, se han quemado la cara, se han pasado cosas las cuales por estar dejándolos así. Y aparte de estar aventando constantemente eso, los perritos los ponen nerviosos. Y hay tanto perrito en la Ciudad de México. Entonces, creo que hay que ayudarnos, ¿no? Muy bien. Pues amigos, nos vemos la próxima semana. Un gusto y nos estamos viendo. Bye, bye.